Cordial saludo para todos los asistentes. Mi nombre es Edison Viveros, soy docente de la Universidad Católica Luis Amigó y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas a la lectura crítica. Para efectos pues de esta exposición, la lectura crítica la he dividido en cuatro aspectos. El primero es la semántica, segundo es la pragmática, tercero la sintaxis y cuarto la semiótica. Toda lectura crítica de textos implica un examen de los componentes del texto. Implica diferenciar o establecer cuál es la tesis de un texto, en qué consiste eh, el corazón del texto, alrededor de cuál idea es que el texto está discutiendo o está planteando los argumentos. Un argumento es un conjunto de ideas, de frases que tratan de mostrar o de explicar un texto en particular, unas ideas en particular. Entonces, de lo que se trata en un argumento es de exponer las ideas que sustentan un punto de vista o una explicación en particular. Entonces, para lo primero que, digamos, uno debe enfrentarse cuando está leyendo en una postura crítica, entendiendo por crítico examen de algo, saber en qué consiste algo. Entonces, el primer aspecto que me parece a mí muy relevante es el de la semántica. La semántica es aquel campo de la lingüística que se ocupa de pensar cuáles son los sentidos que tiene un texto. Entonces, todo texto ofrece varios sentidos, ¿sí? ¿Cuál es el significado o el significado del que se deriva un texto? Las palabras, la manera en que están ordenadas, es decir, cómo ofrece un sentido o los diferentes sentidos que ofrece un texto. Es decir, en cada texto subyace palabras que sostienen ciertos significados pues, del texto. Entonces, la semántica lo que hace en concreto es estudiar los sentidos de un texto. ¿Cuáles son los sentidos que tiene un texto? La pragmática se refiere a las acciones a las que un texto nos convoca. Un texto siempre está invitando a acciones, entonces la acción se constituye en una invitación que el autor hace a partir de varios sentidos relacionados entre sí. Entonces un lector crítico lo que hace es identificar las invitaciones que un texto ofrece. En ese sentido, la pragmática puede entenderse como algo práctico que se deriva de la lectura. La sintaxis se refiere a la estructura de un texto, a cómo está constituido un texto. Entonces uno con la sintaxis lo que hace es identificar las partes de un texto. Digamos, cuando se expone el argumento, cuando se desarrolla el argumento, cuando se hacen unas conclusiones. Entonces todo texto es respuesta a una pregunta. Eso es una idea muy hermenéutica de Gadamer, que dice que todo texto es respuesta a una pregunta. Entonces, una clave es identificar cuál es la pregunta para la cual ese texto es una respuesta. La semiótica se refiere a la manera como están ordenados los signos, ¿sí? Las palabras, cómo en conjunto esas palabras ofrecen una significación y esa significación está sustentada en los signos que un texto nos ofrece. Por ejemplo, la familia nuclear, esa que representa el patriarcado, está conformada por papá, mamá e hijos. Ahí nos está ofreciendo, digamos, una frase en la que confluyen tanto la sintaxis, la semántica, la semiótica como la pragmática. Entonces, yo creo que es muy importante uno tener en cuenta esos aspectos de la lectura crítica de textos, porque siempre estamos leyendo en esa perspectiva. Si queremos hacer una lectura crítica, siempre estamos en esa línea de la semántica, de la pragmática, de la sintaxis y de la semiótica. Hasta aquí entonces yo dejo este breve comentario. Esto tiene mucha bibliografía que sustenta
estos cuatro aspectos de la lectura crítica que les digo y que pueden ser buscados, por ejemplo, en teorías lingüísticas muy apropiadas para la lectura de textos. Bueno, no siendo más, entonces hasta ahí dejo mi participación.